¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a lo que es ya la transmisión de la gran final del Campeonato Mexicano de Fútbol, temporada 1986-87. Tengo el gusto de presentar a un hombre que ya trabaja con nosotros desde la pasada Copa Mundial de Fútbol, Rafael Puente, un buen amigo y estupendo comentarista. Rafael, buenos días. Gracias por tus conceptos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy tenemos preparado, Rafael, un programa interesante para el público, todo aquello que rodea a los equipos que van para la gran final. Yo creo que son datos interesantes. Tenemos también algunos puntos estadísticos, que aunque luego se dice que las estadísticas en el terreno de juego en un determinado momento no sirven, pero creo que sí son un punto de referencia. Sí, bueno, no sirven relativamente, ¿no? O sea, quizás en cuanto a números no se le dé la importancia que se le debe dar, pero finalmente son el resultado de lo que ha hecho o de lo que han hecho los equipos en toda una campaña, y pues generalmente eso es lo que va marcando la pauta para llegar a una final como esta, que una vez más está con nosotros. Una vez más tenemos la final y afortunadamente con los dos mejores equipos del torneo. Sí, se hizo justicia futbolística y sobre todo este choque tiene algo muy interesante, que se enfrentan dos equipos que han ganado muchos títulos, el Guadalajara 8, el Cruz Azul 7. ¿Y qué te parece, Rafael, si les presentamos a los amigos televidentes dos reportajes que tenemos? Uno que es la historia del Club Guadalajara con Francisco Javier González y otro la historia del Cruz Azul con Toño Moreno. El camino del Guadalajara dentro del fútbol mexicano comenzó a recorrerse en el año de 1906, cuando el encargado de los almacenes La Ciudad de México, Edgar Everaert, tuvo la idea de crear un equipo de fútbol. Deporte casi desconocido en nuestro país, el joven belga sembró la semilla y fundó el Club Unión, cuyo nombre provenía de que la cancha en que jugaban se ubicaba en las esquinas de Unión y Avenida del Bosque. 2 años más tarde, en 1908, y a sugerencia de don Gregorio Orozco, el nombre del equipo cambió al de Club de Fútbol Guadalajara, que económicamente era sostenido por pequeñas aportaciones de socios, debido a lo cual se puede considerar desde entonces como un verdadero club. Al instituirse el campeonato de primera fuerza de Jalisco, el Guadalajara se inscribió y participó desde entonces en él, comenzando también desde entonces la rivalidad con el Atlas. Al cambiar de nombre, se buscó también un nuevo uniforme. Everaert sugirió que se tomaran los colores de la bandera francesa y se distribuyeran de la forma que hasta hoy conocemos: camisa a rayas rojas y blancas y pantaloncillo azul. El crecimiento y la popularidad del club iba cada día en ascenso, y en 1923, don Pedro Ramírez, entonces presidente, vende la cancha que unos años antes había adquirido y compra un terreno de 7.800 metros cuadrados en la Avenida Colomos, sede actual del club. Guadalajara, con cierta hegemonía en el campeonato regional, estaba lista para mayores empresas y habitualmente aportaba un buen número de jugadores a la selección Jalisco, que era el representante tapatío en los torneos que se celebraban contra la capital. Para la temporada 1943-44 inicia la época profesional del fútbol mexicano y el equipo Guadalajara es invitado a inscribirse en el campeonato que estaba por venir. Gracias a diversas aportaciones, se consiguen 10,000 pesos para pagar la afiliación, con lo que se da paso a otra etapa de la historia rojiblanca. Después de obtener el 6º lugar en su primera participación, el equipo tapatío vería cómo a través de 13 temporadas su posición no subía normalmente de la media tabla. En 1948, algo que pudo quedarse en anécdota, se convirtió en el mote que siempre identificará al equipo tapatío, el de las Chivas. Sucedió la noche del 30 de septiembre de 1948, cuando jugaban Guadalajara y Tampico en el Parque Oro. Algún aficionado, desesperado por la forma de brincar y driblar de Javier de la Torre, dijo que parecía chiva loca. El grito fue escuchado por el periodista Reinaldo Martín del Campo, que al día siguiente escribía la crónica del partido bajo el título "Ganaron las Chivas 1-0". De principio, el mote cayó mal a los rojiblancos, pero a fuerza de escucharlo fue agradando y se adoptó en forma definitiva. La primera chiva vestida con el uniforme del equipo y llevada a un estadio falleció en la cajuela de un automóvil.
El 24 de octubre de 1948, Jesús Chuco Ponce se fracturó accidentalmente y el directivo Antonio Levy lo llevó al hospital, olvidando que la Chiva estaba esperando recibir oxígeno. La reacción fue tardía. Cuando la recordaron, yacía en la cajuela del automóvil que la había transportado al estadio. El primer título del Guadalajara en Primera División se obtuvo el 3 de enero de 1957. Donald Ross era el entrenador del equipo y en el partido decisivo, con un gol de Chavarreyes para ganar 1-0 al Oro, se daba fin a una larga espera para coronarse. Habiendo salido del equipo el señor Ross, tomó el timón un entrenador húngaro que había sido recomendado por un promotor, nuestro ahora viejo conocido Árpád Fekete. Aquí comenzó la época del campeonísimo. Esa gran época terminó en la temporada 69-70, que fue la última en que se coronaron las Chivas. Entrenadores como Walter Ormeño, Héctor Rial, Horacio Troche, Diego Mercado y Carlos Milok, entre otros, no pudieron regresar a las Chivas, a los sitios privilegiados que habían logrado antes. Fue hasta la llegada de Alberto Guerra para la campaña 82-83, con el plantel reestructurado en gran parte, que las Chivas vuelven a ser animadoras importantes del torneo, llegando hasta la gran final contra el Puebla, luego de una batalla campal contra el América en semifinales que arrojó un total de 8 suspendidos. En esa ocasión, Puebla ganó la corona en penales. Para el siguiente torneo, Guadalajara volvió a llegar a la final, pero el América se llevó el cetro al ganar en 2 partidos con global de 5-3. Hoy, el Club Guadalajara, tras haber calificado a todas las liguillas desde la llegada de Alberto Guerra, puede volver a ser campeón. Tras 17 años de vigilia, esas 11 letras mágicas que forman el nombre del Guadalajara pueden brillar de nueva cuenta a su máximo esplendor. La historia del equipo Cruz Azul dentro del fútbol profesional es relativamente joven, pero sin duda muy exitosa. Se inicia en 1960, cuando don Guillermo Álvarez Macías consigue el ingreso de este cuadro como representativo de Hidalgo en la segunda división. Apenas 4 temporadas después, y dirigidos por el húngaro Jorge Marik, los cementeros logran su ascenso al máximo circuito con jugadores como Héctor Pulido, Raúl Pecas Arellano y el inolvidable gambetero Fernando Bustos. La emoción de verse entre los grandes llevó entonces a la construcción de un estadio propio que fue habilitado en Jaso Hidalgo con el nombre de 10 de diciembre. Y fue ahí precisamente donde en la temporada 68-69 Cruz Azul logró su primer título de liga con Raúl Cárdenas al frente y jugadores como Roberto Cacho Alatorre, Juan Manuel Alejandres, José Luis Guerrero, Cesario Victorino, Antonio Munguía, Javier Sánchez Galindo, Jesús del Muro, Marco Antonio Ramírez y Jesús Prado, que reforzaron la base del cuadro que había ascendido. Vino después el título en el torneo México 70 y la segunda estrella para el escudo. Pero sin duda, la década de los 70 depararía la mejor época de este conjunto, que se vio consolidado con excelentes extranjeros como Miguel Marín, Alberto Quintano, Eladio Vera y Alberto Gómez. Fueron tricampeones de manera consecutiva de 1971 a 1974, dirigidos aún por Raúl Cárdenas y contando con el goleador Horacio López Salgado, quien se alzó como líder en esa especialidad en la temporada 74-75, marcando 25 tantos. Así, con un título en la década de los 60 y 6 más en la de los 70, Cruz Azul quiere que los 80 no pasen inadvertidos en sus vitrinas, y hoy buscarán también agregar una estrella más a su ya tradicional escudo. Superior. Después de ver la historia de estos 2 equipos de fútbol, vamos a nuestra siguiente sección. Pues sí, desde luego, sin antes decir que son ejemplares estas 2 instituciones, ¿no? Creo que deben de servir como ejemplo para todos los clubes de primera división, porque, pues, sobre todo Guadalajara, ¿no? Tantos años ya de tradición y siempre con una respuesta importante por parte del público. Sí, y Cruz Azul, que se puede considerar un equipo joven en la primera división del fútbol mexicano, pero precisamente por esa organización que está donde se encuentra. Vamos pues a ver ahora las estadísticas del equipo de fútbol Cruz Azul con Toño Moreno y las de Guadalajara con Francisco Javier González. Cruz Azul formó parte del Grupo 4 durante el torneo regular, junto con América, Potosino, Irapuato, Ángeles y Cobras.
De sus 40 partidos disputados, ganó 19, empató 16 y solamente perdió 5. En este último renglón, fue el mejor equipo de la competencia. Anotó 53 goles y solo recibió 32, logrando una diferencia favorable de 21 tantos. Los 54 puntos obtenidos al finalizar la fase regular le permitieron ubicarse como líder en su grupo y como segundo lugar de la tabla general, debajo de Guadalajara, que le superó por una unidad. Cruz Azul ocupó el séptimo lugar en cuanto a goleo por equipos y su hombre más productivo frente a la red fue Agustín Manso con 16 anotaciones, seguido por el chileno Martín Gálvez con 11 y Armando Romero con 6. Junto con los Tigres de la U de Nuevo León, Cruz Azul fue el equipo que más tiempo tardó en perder, pues fue precisamente ante las Chivas en la fecha 14 que salieron con un marcador adverso. Obtuvo 28 puntos en la primera vuelta y 26 en la segunda. Como local, jugó 20 partidos, ganó 10, empató 8 y perdió 2, logrando 27 goles a favor por 17 en contra. Hizo en casa 28 puntos. Como visitante, salió en 20 ocasiones con 9 victorias, 8 empates y 3 derrotas, 26 goles a favor y 15 en contra, consiguiendo 26 puntos y siendo con ello el equipo que más unidades logró fuera de casa. Como sembrado número 2, tuvo la oportunidad de elegir días de juego en la primera etapa de la liguilla, que le correspondió enfrentar con el número 7, Universidad Autónoma de Guadalajara. Abrió esta fase perdiendo por 2-0 y tuvo que remontar este marcador en casa, llegando a la definición por penales. En la siguiente ronda visitó a Morelia, cayendo nuevamente por 2-0 y viéndose obligado una vez más a dar la vuelta al resultado, cosa que finalmente sucedió para obtener el pase a la final. En sus enfrentamientos con Chivas durante la campaña, tuvo los siguientes números. Perdió 5-1 en la primera vuelta jugada en el Estadio Azteca y ganó 1-0 en el partido correspondiente a la segunda ronda en el Estadio Jalisco. Se puede decir que los números logrados por el técnico Héctor Pulido son excelentes si tomamos en cuenta que es esta la primera campaña del técnico finalista. Guadalajara formó parte del Grupo 2 durante el torneo regular, junto con Tigres, Tampico Madero, Neza y León. De los 40 partidos que disputó, ganó 21, empató 13 y perdió solamente 6. Con ello, fue el equipo con más partidos ganados en la temporada regular y con menos juegos perdidos. Anotó 63 goles y recibió 28, por lo que fue la mejor defensa de la campaña. Su diferencia de goles fue también la más alta de la competencia, con más 35. Con los 55 puntos que cosechó a través de la etapa regular, terminó como líder de la tabla general y por consecuencia de su grupo el número 2. Sus jugadores más productivos a la ofensiva fueron Eduardo de la Torre con 16 goles, Benjamín Galindo con 12 y Concepción Rodríguez con 7. Aunque perdió lo invicto en la tercera fecha, Guadalajara se mantuvo sin perder 15 semanas, de la jornada 7 a la 21, logrando 27 puntos de 29 posibles. Obtuvo 31 puntos en la primera vuelta y 24 en la segunda. Como local jugó 20 partidos, de los que ganó 12, empató 6 y perdió solamente 2. En casa marcó 33 goles y recibió 11, siendo como anfitrión ganador de 30 unidades. Como visitante, de los 20 partidos que celebró, ganó 9, empató 7 y perdió 4, a través de 30 goles anotados y 17 recibidos. Fue el segundo mejor equipo como visitante, cosechando 25 puntos fuera de casa por 26 de Cruz Azul. Como sembrado número 1, eligió días de juego para los cuartos de final, en los que se enfrentó al Monterrey, que tuvo el número 8. Abrió esta fase empatando a 3 con el Monterrey en el Estadio Tecnológico, consiguiendo su pase a semifinales al derrotar a los Rayados por 1-0 en el Estadio Jalisco.
En semifinales se enfrentó al Puebla, venciéndolo tanto en el Cuauhtémoc como en el Jalisco por idéntico marcador de 2-0. Por séptima ocasión consecutiva, llega a la liguilla por el título y desde que ésta se implantó, jugará su tercera gran final. Bien, Rafael, ahora, ¿qué te parece si les presentamos a los amigos televidentes el resumen de lo ocurrido en el primer choque jugado el jueves en la cancha del Estadio Azteca entre el Cruz Azul y el Guadalajara? Un partido que tuvo lo suyo futbolísticamente hablando en cuanto a lo realizado por Cruz Azul y también por Guadalajara. Pues sí, realmente en mi opinión fue un partido que tuvo por momentos algo de calidad. Podría yo decir que por parte de Cruz Azul los primeros 10 minutos, después Guadalajara reaccionó, se volcó sobre la portería de Cruz Azul, jugó bastante bien por espacio de 15 o 20 minutos y de ahí el partido en mi opinión cayó en un bache, incluso en muchas imprecisiones que pues desde luego el hecho de que es la gran final, que era el inicio de la gran final con la entrada tan extraordinaria que registró el Estadio Azteca, con pues la pasión con la que se vio el partido, siento que fue realmente lo que hizo que el público saliera contento, porque de acuerdo a la calidad de ambos equipos a mí me da la impresión de que podían haber jugado un mejor fútbol. Bueno, estupendo marco eso, y estábamos viendo el primer gol del Cruz Azul mediante un tiro penal, una falta de el Chepo de la Torre sobre Calderón, y aquí está la jugada del empate del Cadáver Valdés, que ha sido un hombre que le ha respondido mucho a Alberto Guerra cuando lo ha utilizado, ha estado haciendo goles, y eso es lo importante de un jugador que pueda resolver o ayudarle a resolver al entrenador. Aunque aquí después Larios fue la gran estrella del equipo Cruz Azul una vez más, pero creo que en esta salida se equivocó. Sí, en realidad el centro era para haberse quedado con el balón, sin embargo, pues Larios sí tiene pues el problema que se le nota, ¿no? A la vista en su rodilla, pero como dices tú, después tuvo pues mostró, ¿no?, lo que es el carácter de un jugador, de la calidad de Larios, y terminó siendo la figura del partido. Un Guadalajara que estuvo presionando muchísimo hasta que consiguió ese gol del empate. Después tuvo algunas buenas llegadas como esta, que fue sensacional realmente. Larios pensó que el balón ya se había ido por arriba, pegó en el larguero, regresó, inmediatamente le alcanzó a ver que el balón todavía estaba en juego y se levantó a tiempo para realizar un segundo rechace, que fue Salvador. Aquí cambió completamente la historia del partido, porque no era lo mismo para Cruz Azul irse a Guadalajara con un 1-1 que le daba ya obligación a Cruz Azul de abrirse en este segundo juego, a que ahora el que se tenga que abrir y arriesgar un poco más sea el Guadalajara, con este gol que precisamente hizo el Cruz Azul para el 2-1, en una jugada que muchos piensan que fue fuera de lugar y que para mi juicio salió bien anticipándose a la defensa. Yo coincido totalmente contigo, creo que la situación, vino producto de una jugada que por sistema, aunque no la hace en todas las acciones que se había atacado, pero sí frecuentemente Guadalajara juega bien el fuera de lugar, se adelantó un poco, y sin embargo el momento donde sale Morales es totalmente correcto, y creo que las protestas eran pues un tanto injustificadas. Bien, Rafael, ¿qué te parece si presentamos otro segmento más de este programa con algo que le encanta siempre al público y que es la esencia de este deporte? Sí, pues el gol. Creo que eso es lo que más le gusta a la gente. Desde luego las buenas jugadas, pero normalmente los goles vienen producto de buenas jugadas. Sí, en esta ocasión les vamos a presentar musicalizados los goles precisamente del Cruz Azul y los del Guadalajara. Disfrútenlos ustedes.
Pues bien, es bello ver este espectáculo de los goles musicalizados y sobre todo que disfrutamos de algunos muy bellos, Rafael. Pues sí, y sobre todo como preámbulo, ¿no?, de esta gran final que tenemos, la seguridad de que va a ser un gran partido, porque pues se trata de dos estupendos, de los mejores equipos en este último torneo regular. Ya hemos estado recibiendo por momentos señal del Estadio Jalisco, se ha utilizado como cortinilla, ustedes ya lo vieron, está a su máxima capacidad y nos vamos, Rafael. La siguiente media hora estarán con ustedes don Fernando Marcos y el ingeniero José Luis de Madrid en otro preámbulo ya para lo que es el partido de la gran final. Pues sí, no se vayan, sigan con nosotros. Bien, continúen ustedes con Imevisión. En un momento más continuamos con esto que es la gran final.